El 17 de marzo de 1982, cuando Sprinzel comenzó a revelar los secretos del duro invierno en las colinas de Ozark, en Missouri, una asistente social llamada Margaret Wilson visitó una cabaña aislada dentro del condado de Shannon. Lo que encontró cambiaría para siempre su comprensión de los límites del aislamiento social y las consecuencias del descuido institucional en las comunidades rurales estadounidenses. La propiedad de los Shelton estaba a 27 kilómetros de la ciudad más cercana, Current River. Solo era accesible por un camino de tierra que se volvía impracticable durante las lluvias primaverales. La familia vivía prácticamente sin contacto con el mundo exterior durante más de 3 décadas. La visita de Margaret fue motivada por una queja anónima recibida por el Departamento de Servicios Sociales de Missouri, que afirmaba que niños vivían en condiciones insalubres y posiblemente sufrían abusos. Al llegar a la propiedad, Margaret fue recibida por Eli Shelton, de 47 años, un hombre de estatura mediana, barba gris y ojos azules intensos que parecían llevar el peso de generaciones de aislamiento. Eli vivía en la cabaña con su hermana Martha Shelton, de 43 años, y 3 niños, Thomas, de 12 años, Sadie, de 9 años, y el pequeño Jacob, de solo 5 años. La cabaña, construida por el abuelo de Eli en la década de 1920, era una estructura de madera con 2 dormitorios, una cocina y una sala de estar. La propiedad incluía un pequeño granero, un huerto de verduras y un pozo. No había electricidad ni agua corriente. El aislamiento era casi total, con viajes ocasionales a la ciudad para comprar suministros que no podían producir. El clima ese día era templado, con una temperatura de 17 grados Celsius y parcialmente nublado. El reciente deshielo había dejado el suelo alrededor de la cabaña embarrado, y el aire llevaba el olor característico de humedales y madera en descomposición. Durante la inspección inicial, Margaret notó que los niños mostraban signos de desnutrición leve y falta de atención médica básica. Thomas tenía una cicatriz mal curada en el brazo derecho, resultado de un accidente con un hacha el año anterior. Sadie tenía un leve estrabismo que nunca había sido tratado. Jacob, el menor, mostraba signos de retraso en el desarrollo cognitivo para su edad. Lo que captó la atención de Margaret, sin embargo, fueron las similitudes físicas entre los niños y los 2 adultos. Todos compartían rasgos llamativos, los mismos ojos azules intensos, la misma estructura ósea facial, la misma forma de oreja, características que sugerían no solo parentesco, sino también una consanguinidad muy cercana. Cuando se le preguntó sobre la madre de los niños, Eli dudó por un momento antes de responder que su esposa había muerto durante el parto de Jacob. Martha, por su parte, permaneció en silencio, evitando el contacto visual con la trabajadora social. Fue en ese momento cuando Margaret comenzó a sospechar que la historia no tenía sentido. Los registros del condado no encontraron ningún certificado de matrimonio de Eli Shelton. De hecho, los únicos documentos encontrados fueron los certificados de nacimiento de Eli y Martha, hijos de Harold y Edith Shelton, y un registro de propiedad de tierras fechado en 1924. Los niños no tenían certificados de nacimiento oficiales. La familia Shelton se había aislado gradualmente después de la muerte de los padres de Eli y Martha en un incendio en 1973. Desde entonces, los hermanos habían cortado casi todos los lazos con la comunidad local, visitando la ciudad solo para necesidades básicas. Los residentes de Current River describían a Eli como un hombre reservado y suspicaz que evitaba interacciones prolongadas. Las primeras sospechas de que Martha podría ser la madre biológica de los niños comenzaron a formarse en la mente de Margaret mientras observaba la dinámica familiar. La forma en que Jacob se aferraba a las faldas de Martha, cómo intuía las necesidades de cada niño y cómo su mirada revelaba un vínculo maternal profundo que iba más allá del de una tía. Si quieres seguir más casos como este que sacuden a la sociedad en general y revelan verdades ocultas, suscríbete al canal para no perderte ninguna investigación. La investigación formal del caso Shelton comenzó el 24 de marzo de 1982, una semana después de la visita inicial de Margaret Wilson. El Departamento de Servicios Sociales de Missouri, en conjunto con el sheriff del condado de Shannon, envió un equipo para evaluar la situación. El equipo consistía en Margaret, el policía David Tanner y el doctor Robert Hayes, pediatra. El primer obstáculo que encontró el equipo fue la resistencia de Eli. Cuando se le confrontaron preguntas más directas sobre el origen de los niños, se puso a la defensiva, afirmando que las autoridades no tenían derecho a interferir en la vida de su familia. «Nosotros cuidamos de los nuestros», repetía, una frase que más tarde revelaría un significado perturbador. Martha, por su parte, permaneció en silencio, respondiendo solo con monosílabos cuando se le preguntaba directamente.
Los niños mostraban una mezcla de curiosidad y miedo en relación con los visitantes, demostrando su contacto limitado con personas fuera del núcleo familiar. El Dr. Ayes realizó exámenes físicos básicos en los niños y observó varios signos preocupantes. Además de la desnutrición leve y la falta de atención médica preventiva, observó características físicas que podrían indicar problemas genéticos consistentes con endogamia. Thomas tenía polidactilia, un dedo más en la mano izquierda. Sadie tenía problemas de desarrollo dental, y Jacob presentaba signos de deterioro cognitivo más severo de lo inicialmente percibido. Estos signos, observados en aislamiento, pueden tener varias causas, explicó el Dr. Ayes en su informe. Pero cuando se observan juntos, añadidos a las características físicas compartidas y el aislamiento familiar, plantean serias preocupaciones sobre posible consanguinidad. La investigación tomó un curso más preciso cuando el equipo obtuvo acceso a pocos registros médicos de la familia. En 1970, Marta había sido tratada en un hospital del condado vecino después de un accidente doméstico. El doctor había observado que estaba embarazada de 3 meses. Sin embargo, no había registro de nacimiento o adopción de ningún niño durante ese periodo. Una búsqueda más profunda en los registros reveló un patrón. Marta había sido tratada en diferentes hospitales de la región en 1970, 1973 y 1977, años que corresponderían aproximadamente a las edades de Thomas, Sadie y Jacob. En cada ocasión, había usado diferentes nombres, pero las descripciones físicas y datos médicos básicos indicaban que se trataba de la misma persona. La investigación encontró un obstáculo significativo cuando Ilaiche, sintiendo la dirección de los eventos, impidió a los investigadores entrar en la propiedad. Legalmente, sin evidencia concreta de abuso o negligencia grave, las autoridades tenían opciones limitadas de intervención. Fue en ese momento cuando surgió un testigo crucial. Sarah Jenkins, una mujer de 83 años que vivía a unos 5 km de la propiedad de los Selton. Se puso en contacto con Margaret después de oír rumores sobre la investigación. Sarah reveló que había sido amiga de Edith, la madre de Ilaiche y Marta, y que mantenía contacto esporádico con la familia incluso después del aislamiento. Edith siempre tuvo miedo de que algo así sucediera, dijo Sarah. Harold mantenía a la familia aislada, diciendo que el mundo estaba corrupto y que solo podían confiar en la sangre propia. Cuando murieron en ese incendio, intenté ayudar a los chicos, pero Ilaiche ya era muy similar a su padre, suspicaz, hostil. Sarah reveló que había visitado la cabaña unas pocas veces después de la muerte de sus padres, llevando suministros y ofreciendo ayuda. En una de esas visitas en 1971, notó que Marta estaba visiblemente embarazada. Cuando le preguntó al respecto, Ilaiche la expulsó de la propiedad y le prohibió regresar. Debería haber hecho algo en ese momento, se lamentó Sarah. ¿Pero quién me habría creído? ¿Y dónde habrían terminado estos niños? El sistema no cuida bien de los nuestros aquí. El testimonio de Sarah proporcionó un contexto importante, pero no era prueba definitiva. La investigación necesitaba evidencia concreta para intervenir. Un giro ocurrió cuando uno de los agentes revisó los registros de nacimiento de Ilaiche y Marta y descubrió algo intrigante. Sus padres, Harold y Edith Selton, compartían el mismo apellido antes del matrimonio. Investigaciones posteriores revelaron que eran primos hermanos. No es uncommon en comunidades aisladas como esta, explicó el historiador local consultado por el equipo. En las primeras décadas del siglo XX, muchas familias en regiones montañosas vivían tan aisladas que los matrimonios entre parientes cercanos terminaban ocurriendo por falta de opciones. En algunos casos, esto se convertía casi en una tradición familiar justificada por creencias sobre la pureza de la sangre. Este descubrimiento arrojó nueva luz sobre el caso. No se trataba solo de una posible relación incestuosa entre Ilaiche y Marta, sino potencialmente de un patrón generacional de endogamia que se intensificaba a lo largo de las generaciones. El equipo desarrolló una nueva teoría. Los padres de Ilaiche y Marta, ya primos, transmitieron creencias isolacionistas a sus hijos. Después de la muerte de los padres, los hermanos, ya socialmente aislados y posiblemente influenciados por ideas distorsionadas sobre la familia y la pureza, establecieron una relación incestuosa que resultó en el nacimiento de 3 niños. La investigación encontró un obstáculo cuando un residente local afirmó haber visto a una mujer diferente en la propiedad de los Selton a principios de la década de 1970. Esta información reforzó brevemente la teoría de que podría haber una tercera persona involucrada, quizás una esposa de Ilaiche que luego desapareció. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que el testigo probablemente había confundido la propiedad o la fecha. El sheriff, John Pearson, en relación con las alegaciones,
comenzó a considerar obtener una orden judicial para recolectar muestras de ADN de los niños y de los adultos. Sin embargo, el proceso legal sería complicado, especialmente considerando el aislamiento de la familia y la falta de evidencia concluyente de abuso o negligencia que justificara una intervención tan invasiva. Tenemos que actuar con cuidado aquí, argumentó el sheriff. Estas personas viven así por generaciones. Para ellos, esta es su forma normal de vida. Si invadimos la propiedad sin evidencia concreta, podemos perder cualquier oportunidad de ayudar a estos niños. La investigación llegó a un punto muerto que duraría varios meses. Durante ese periodo, el Departamento de Servicios Sociales mantuvo visitas regulares a la propiedad, monitoreando el bienestar de los niños y tratando gradualmente de construir una relación de confianza con la familia. El verdadero punto de inflexión en el caso Shelton ocurrió en septiembre de 1982, 6 meses después de que comenzara la investigación. Durante una de las visitas rutinarias a la propiedad, Margaret Wilson notó que Jacob, el menor, tenía fiebre alta y presentaba signos de una infección respiratoria grave. A pesar de la resistencia inicial de Ilaiche, ella logró convencerlo de permitir que el niño fuera llevado al hospital en West Plains, la ciudad más grande y cercana. En el hospital, el doctor Michael Brennan, un especialista en genética que había sido consultado sobre el caso, aprovechó la oportunidad para realizar exámenes más profundos con el consentimiento reacio de Ilaiche, quien acompañó a su hijo. Los resultados de los exámenes de Jacob revelaron múltiples anomalías congénitas sutiles que individualmente podrían haber pasado desapercibidas, pero que juntas formaban un patrón consistente con un alto grado de consanguinidad. Los marcadores genéticos que estamos observando aquí, le dijo el Dr. Brennan al equipo de investigación, son típicos de niños nacidos de relaciones entre hermanos de primer grado. Hay una homocigosis excesiva para una relación entre primos, incluso primos de primer grado. Durante las 2 semanas de hospitalización de Jacob, debido a complicaciones de neumonía, Marta permaneció constantemente a su lado, demostrando un cuidado maternal y una ansiedad notable. Fue durante este periodo que Marta, agotada física y emocionalmente, finalmente comenzó a abrirse con Margaret. Una noche, mientras Jacob dormía bajo la influencia de los medicamentos, Marta compartió fragmentos de su historia. Habló sobre el creciente aislamiento después de la muerte de los padres, sobre cómo Ilaiche gradualmente asumió el rol de patriarca familiar y cómo los límites entre los roles familiares comenzaron a confundirse. No conocíamos a nadie, confesó Marta en un susurro casi inaudible. Ilaiche decía que el mundo exterior quería separarnos, hacernos daño. Solo podíamos confiar entre nosotros. Aunque Marta no admitió explícitamente ser la madre biológica de los niños en esta conversación, sus palabras y emociones hicieron que la situación fuera cada vez más clara para Margaret. La trabajadora social, cuidando extremadamente de no romper la frágil confianza que se estaba estableciendo, evitó hacer preguntas directas sobre la paternidad, enfocándose en ofrecer apoyo emocional. Mientras tanto, la investigación documental continuó. Un avance significativo ocurrió cuando los investigadores localizaron a un pastor itinerante, el reverendo Samuel Miller, quien había visitado comunidades aisladas en las colinas de los Ozark durante las décadas de 1960 y 1970. El reverendo Miller mantenía un diario detallado de sus visitas, incluyendo observaciones sobre las familias que encontraba. En una entrada fechada en junio de 1969, describió una visita a la propiedad de los Shelton. Visité hoy a la familia Shelton. Sus padres murieron recientemente en circunstancias trágicas, dejando a 2 hijos adultos, Ilaiche, de 34 años, y Marta, de 30 años. Los encontré viviendo en extrema pobreza e aislamiento. Ofrecí asistencia espiritual y material, pero fui recibido con sospecha, especialmente por el joven Ilaiche. Algo en la dinámica entre los hermanos me pareció perturbador. Marta parecía sumisa, casi temerosa. Temo que, sin la influencia moderadora de sus padres, por aislacionistas que fueran, la situación pueda deteriorarse. Tengo intención de regresar, pero confieso que me siento impotente. Una entrada posterior de abril de 1971 fue aún más reveladora. Regresé a la propiedad de los Shelton después de casi 2 años. Me impidieron entrar por Ilaiche, quien parecía aún más hostil y paranoico. Desde lejos, pude ver brevemente a Marta. Parecía estar en estado avanzado de embarazo. Cuando le mencioné esto a Ilaiche, sugiriendo que podrían necesitar atención médica, se enfureció, acusándome de difundir mentiras y amenazando con agredirme si no me iba de inmediato. Reporté mis preocupaciones al sheriff local, pero dijeron que sin evidencia concreta de abuso, nada se podía hacer. Estas montañas guardan sus secretos y temo que algunos de ellos sean demasiado oscuros para soportar la luz del día.
El diario del reverendo Miller proporcionó la primera evidencia contemporánea del embarazo de Martha, corroborando las sospechas de la investigación. Otro evento crucial ocurrió cuando las autoridades lograron localizar registros médicos de un hospital en Springfield donde Martha había sido tratada en 1977 bajo el nombre de Mary Smith. Los registros confirmaron que había sido hospitalizada en trabajo de parto avanzado y dio a luz a un niño con múltiples complicaciones de salud, incluyendo problemas respiratorios y un defecto cardíaco leve. La fecha de nacimiento coincidía con la edad aproximada de Jacob. El equipo médico de la época notó preocupaciones sobre posibles anomalías genéticas y sugirió pruebas adicionales, pero Mary Smith abandonó el hospital contra el consejo médico tan pronto como su condición y la del bebé se estabilizaron. Mientras Jacob se recuperaba en el hospital, el Dr. Brennan, con autorización judicial limitada, realizó exámenes adicionales que revelaron que el niño tenía una condición genética rara llamada síndrome de Apert, caracterizada por malformaciones en el cráneo, la cara, las manos y los pies. Este síndrome puede ocurrir espontáneamente, pero su incidencia aumenta significativamente en casos de consanguinidad cercana. Basado en la nueva evidencia, la jueza Elena Simmons emitió una orden autorizando pruebas de ADN en todos los niños y adultos Selton. Los resultados obtenidos en noviembre de 1982 fueron concluyentes. Eli Che era el padre biológico y Martha, la madre biológica de los 3 niños. Deja un comentario. Nunca te rindas en la búsqueda de la verdad si crees que todos los casos de abuso familiar merecen ser investigados, sin importar cuán aislada esté la comunidad. El 7 de diciembre de 1982, basado en la evidencia genética y los testimonios recolectados, Eli Che Selton fue formalmente acusado de incesto, un delito de clase D en Missouri, punible con hasta 4 años de prisión. Martha, considerada víctima debido a evidencia de coerción psicológica prolongada, no enfrentó acusaciones criminales, pero su capacidad para cuidar a los niños fue cuestionada en el tribunal. El juicio de Eli Che Selton comenzó en febrero de 1983 y atrajo significativa atención mediática regional a pesar de los esfuerzos por mantener el caso relativamente discreto y proteger la privacidad de los niños. El Tribunal del Condado de Shannon albergó uno de los casos más complejos y moralmente desafiantes de su historia. Durante el juicio, la defensa de Eli Che, liderada por el defensor público Gerald Thompson, argumentó que el extremo aislamiento y el entorno disfuncional en el que había sido criado habían comprometido su capacidad para discernir normas sociales y morales básicas. Thompson presentó evidencia de que Harold y Edith Selton, padres de Eli Che y Martha, habían aislado deliberadamente a sus hijos, privándolos de educación formal y contacto social normal. El acusado, argumentó Thompson, es producto de generaciones de aislamiento y posiblemente de endogamia previa. El mismo es hijo de primos hermanos que lo criaron creyendo que el mundo exterior era hostil y que la familia debía permanecer introspectiva. La acusación, representada por Amanda Lewis, reconoció las circunstancias atenuantes, pero mantuvo que Eli Che entendía la naturaleza de sus acciones. El acusado demostró capacidad para interactuar con la comunidad cuando era necesario, para realizar negocios básicos y para ocultar deliberadamente la verdadera naturaleza de su relación con su hermana. Lewis argumentó: estas no son las acciones de alguien incapaz de distinguir lo correcto de lo incorrecto. Martha Selton testificó a puertas cerradas. Extractos editados de su testimonio, posteriormente divulgados, revelaron un patrón de manipulación psicológica que comenzó después de la muerte de sus padres, cuando ella tenía 29 años y Eli Che 33. Según Martha, Eli Che gradualmente asumió control total sobre todos los aspectos de su vida, aislándola cada vez más y convenciéndola de que el mundo exterior representaba una amenaza para su seguridad y unidad familiar. Nos decía que éramos especiales, dijo Martha, que nuestra sangre era pura, que nuestros hijos serían fuertes porque no estarían contaminados por el mundo exterior. Al principio resistí, pero después de años sola con él, comencé a creerlo. El Dr. Richard Foster, un psiquiatra especializado en dinámicas de aislamiento social y familias abusivas, testificó como experto, explicando al jurado los profundos efectos del aislamiento extremo y la indoctrinación prolongada. Lo que vemos aquí es un caso clásico de una realidad alternativa construida por el aislamiento. Cuando una persona es sistemáticamente excluida de todas las referencias normativas sociales, su percepción de lo que es aceptable puede distorsionarse radicalmente. El juicio también destacó el fracaso de las instituciones locales en identificar e intervenir en la situación. La evidencia reveló que preocupaciones habían sido expresadas por al menos 3 personas diferentes a lo largo de los años: el reverendo Miller, la vecina Sarah Jenkins y un empleado de la tienda Current River Supply Store, quien notó similitudes entre los niños y los adultos que ocasionalmente visitaban la tienda.
En ningún caso hubo un seguimiento adecuado por parte de las autoridades, revelando fallas sistémicas en la monitoreo de comunidades aisladas y en la protección de personas vulnerables en áreas rurales remotas. Después de 2 semanas de testimonios, el jurado declaró culpable a Elaine Shelton de incesto, pero recomendó clemencia debido a las circunstancias atenuantes. La jueza Elena Simmons lo sentenció a 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 18 meses y ordenó tratamiento psicológico obligatorio. En su declaración final, la jueza Simmons señaló: "Este caso representa un fracaso colectivo, no solo del acusado, quien aún es responsable de sus acciones, sino de una sociedad que permite que familias enteras queden al margen de nuestros sistemas de protección y apoyo. El aislamiento geográfico no debería significar abandono institucional". En cuanto a los niños, el tribunal ordenó que permanecieran temporalmente bajo la custodia del Estado mientras Marta recibía tratamiento psicológico intensivo. El objetivo final era la reunificación familiar, ya que Marta mostró capacidad para cuidar adecuadamente a los niños y mantenerlos integrados en la comunidad en general. Los niños fueron colocados en un hogar de acogida en el condado vecino, donde comenzaron a recibir educación formal y tratamiento médico para sus diversas condiciones. Thomas, el mayor, demostró una notable resiliencia y adaptabilidad, alcanzando rápidamente a sus compañeros en términos educativos. A pesar del retraso inicial, Sadie tuvo más dificultades con la adaptación social, pero respondió bien al tratamiento para su estrabismo y otros problemas de salud. Jacob, el menor y el más gravemente afectado por los trastornos genéticos, se sometió a varias cirugías para corregir malformaciones y comenzó cuidados intensivos para su retraso en el desarrollo. Pruebas genéticas exhaustivas revelaron que los 3 niños eran portadores de múltiples anomalías genéticas resultantes de la endogamia. Thomas presentaba principalmente problemas menores, como polidactilia que ya había sido corregida quirúrgicamente y predisposición a ciertas enfermedades autoinmunes. Sadie presentaba problemas más significativos, incluyendo una deficiencia enzimática rara que afectaba su metabolismo y requería medicación continua. Jacob, como se había identificado previamente, sufría del síndrome de Apert, entre otras complicaciones que requerirían atención médica de por vida. El caso Shelton desencadenó cambios significativos en las políticas de servicios sociales en Missouri y estados vecinos. La ley Shelton, aprobada por la Asamblea Legislativa Estatal en 1985, estableció protocolos más rigurosos para el monitoreo de familias en áreas aisladas, incluyendo visitas regulares de trabajadores sociales y verificaciones de bienestar para todos los niños, independientemente de denuncias formales. Elaine Shelton cumplió 22 meses de su sentencia antes de ser liberado en libertad condicional en 1985. Como condición para su liberación, se le prohibió regresar a la propiedad familiar mientras los niños estuvieran bajo el cuidado de Marta y tuvo que someterse a terapia continua y supervisión regular. Marta, después de 2 años de tratamiento intensivo, recuperó la custodia de los niños en 1984. Con asistencia estatal, se mudó a una pequeña casa en las afueras de West Plains, donde los niños pudieron continuar sus estudios y tratamiento médico. Ella completó su propio GED, el diploma equivalente a la secundaria, y finalmente obtuvo un empleo como asistente de biblioteca en una biblioteca local. La historia de la familia Shelton continuó evolucionando en las décadas siguientes. Thomas, el hijo mayor, superó las adversidades de su crianza y se graduó en trabajo social, dedicando su carrera a ayudar a niños en situaciones de vulnerabilidad. Sadie enfrentó más dificultades, luchando contra problemas de salud crónicos y desafíos psicológicos relacionados con su pasado, pero terminó encontrando estabilidad como artista y artesano. Jacob, a pesar de sus limitaciones físicas y cognitivas, conquistó una vida semi-independiente con el apoyo de la comunidad y se convirtió en un defensor de los derechos de las personas con discapacidades en áreas rurales. El caso Shelton sigue siendo un estudio icónico en facultades de trabajo social y derecho en todo el país, ilustrando las complejas intersecciones entre el aislamiento geográfico, la pobreza rural, las dinámicas familiares disfuncionales y los fallos institucionales. También destaca los efectos físicos y psicológicos de la endogamia, no solo en los niños directamente afectados, sino también en generaciones posteriores. En 2002, 20 años después del descubrimiento inicial, Margaret Wilson, ya retirada, reflexionó sobre el caso en una entrevista con un periódico local. Lo más impactante, al mirar hacia atrás, es cómo algo tan extremo pudo ocurrir prácticamente a la vista de todos. No era una cabaña en medio de la nada. Estaba a menos de 30 kilómetros de una ciudad, en un país con recursos e instituciones supuestamente capaces de proteger a los vulnerables.
Nos hace pensar cuántos otros casos similares existen, ocultos en valles remotos o a la vista de todos, esperando que alguien preste atención. La propiedad original de los Elton, abandonada durante años, fue eventualmente vendida por el Estado en 1990. La cabaña se derrumbó con el tiempo, pero la tierra permanece como un recordatorio silencioso de cómo el aislamiento extremo puede distorsionar realidades y perpetuar ciclos de daño por generaciones. Si has llegado hasta aquí, es porque te importan estos casos que marcan a las familias para siempre. Deja un comentario diciendo: llegué hasta aquí para saber y conocer quién realmente se preocupa por la búsqueda de la verdad. No olvides dar me gusta a este video y compartirlo con aquellos que también valoran la comprensión de las complejidades de la naturaleza humana y la importancia de sistemas de protección efectivos. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora para seguir más investigaciones de casos que nos hacen reflexionar sobre nuestra sociedad y responsabilidad colectiva.